Ahí está. Bueno, vamos a empezar. La ventaja es que nadie me ve, digo yo. Todos nos ven, pero yo no los veo, entonces me siento tranquilo estar así. Bueno, hoy quiero hablar un tema, es un tema, bueno, como les decía, la palabra del Señor siempre es viva y eficaz y está en nosotros. Y son historias que han transcurrido de tiempo en tiempo, pero que siempre son aplicables a nosotros. Hoy quiero hablar de una historia muy bonita que a mí me gusta y hay unos principios y unos comentarios para que tengamos siempre esa esperanza de que la palabra nos trae respuestas o nos trae confirmación o nos trae un recordatorio de esperanza. A mí hay dos palabras que me gustan siempre, la esperanza y la gratitud. Son dos de mis palabras preferidas. Entonces yo siempre le doy gracias a Dios por dejar su palabra en momentos que la he ocupado, es esa ancla, esa ayuda y la esperanza que en ella encuentro. Pero hoy voy a hablar de un tema que todos ya conocemos, pero que espero disfrutarlo con ustedes también y ver que es hermoso el Señor. Si ustedes ven esas tres imágenes tienen algo en común, tienen algo especial, ¿verdad? Son tres imágenes, tal vez alguna vez ya no la conozcan, pero tal vez sí. Por ejemplo, la primera es la historia de Moisés, ¿verdad? Y el mar muerto, cuando Dios le dice a Moisés, saque al pueblo y llévelo a la tierra prometida, tienen que pasar ese trayecto. La tercera imagen es una imagen alusión a Jesús andando en el mar. Cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea, Jesús va a donde ellos y ya conocen la historia, todo lo que pasó. Pedro se hunde y lo saca Jesús, lo mete a la barca y detiene la tormenta. Y la imagen del centro es un lugar muy precioso en Costa Rica que se llama Bahía Ballena. Ajá, hermoso. Tuve la oportunidad, estaba pensando, les iba a decir el año pasado, ¿no? Fue el diciembre del antepasado, o sea, en el 2024, cuando fui ahí con mi hija y mi nieto. Y es un lugar hermoso. Ya había conocido, pero me encantó ir otra vez. ¿Qué tienen en común estas tres imágenes? Bueno, que tiene agua, tiene tierra, que son reales, porque el mar muerto todavía existe, ¿cierto? El mar de Galilea todavía existe y Bahía Ballena todavía existe. E incluso, no hice la investigación, pero supongo que hace más de 2000 años Bahía Ballena existía, solo que nadie la conocía, ¿verdad? Hasta ahora. Entonces, ellos tienen mucho en común, varios factores. En todos hay agua, en todos hay un mar o hay un río, o salen cauces de los ríos, llegan los cauces al mar, es naturaleza. ¿Y por qué le cuento esa historia? Porque dentro de la Biblia hay muchas historias relacionadas con el mar, con la tierra y milagros extraordinarios, por ejemplo, como el de Moisés, como el de Jesús, ¿verdad? Caminando sobre el mar. Y aunque usted no crea que ahorita les voy a contar, en la Bahía Ballena también hubo un milagro extraordinario, pero ahorita le voy a contar por qué, de lo que me pasó ahí, ¿verdad? Yo catalogo extraordinario porque me pasó a mí, ¿verdad? Tal vez otros decían, no es tan extraordinario, pero es así. He titulado este estudio práctico, El agua hasta los tobillos. ¿Y por qué el agua hasta los tobillos? Porque a esas tres imágenes tenían algo en común. Son tres imágenes que son lugares que existen y que de alguna u otra forma sucedió algo, especialmente en las bíblicas, milagros extraordinarios. Ver a Jesús caminando sobre el agua, creo que eso hubiese sido impactante para la actualidad. Y ver separándose esas, como la Biblia lo traza, que dice que el mar muerto casi eran como piedras, ¿verdad? Como barreras, y que la gente entraba ahí caminando hacia el otro lado, tuvo que haber sido impresionante. Y aún los que han ido a Bahía Ballena, ver ese lugar eh, tan especial y donde colindan dos tipos de playas diferentes, en dos lugares diferentes, y que ahí se da el avistamiento de las ballenas en Costa Rica, son cosas extraordinarias que solo Dios puede hacer. Pero hay un lugar que es
muy particular. No sé si lo conocen, nunca he ido, no, no he tenido el privilegio porque queda muy largo. Ese lugar nada más y nada menos es parte de el, el río Jordán. ¿Recuerdan el río Jordán? ¿Verdad? Que es parte del río Jordán, Jesús se bautizó en el río Jordán. eh, Juan el Bautista llevaba a la gente a bautizarse, ¿verdad? Y también sucedieron varias cosas. Hay una historia dentro de la Biblia que sucede en el río Jordán y que me gusta mucho. Le contaba a Elmer, ¿verdad? Ahora en el trabajo le decía a Elmer, y lo voy a hablar con todo el corazón y respeto, de ¿verdad? Siempre respetando a todo el mundo conforme ve las cosas. Pero a veces se ha romantizado mucho las historias bíblicas y casi como que hay historias bíblicas que sobrepasan a otras historias bíblicas, ¿verdad? Uno lo ve, por ejemplo, el de Moisés y en Semana Santa y es todo un acontecimiento y veo otras historias bíblicas y a veces la gente no le pone mucha atención. Y yo digo, qué interesante, ¿verdad? Romantizar la Biblia a veces hay que tener mucho cuidado porque la Biblia es la Biblia de tajo a tajo la Biblia es la palabra y todo lo que pasa desde el Génesis al Apocalipsis que Dios nos ha permitido encontrar sucede por algo, sucede y son historias que están ahí y que las conocemos, nos llama mucho la atención, pero a veces no nos detenemos a ver ciertas cosas que tal vez entre ellas nos puede ayudar a cimentar nuestra fe. A creer en nuestra fe. Esta es una historia que también hay un evento muy extraordinario que pasa ahí, pero yo quiero hablar sobre algunos puntos o analizar un poco. Son tres pasajes, sinceramente, porque no voy a poner toda la historia porque es muy grande, pero que me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención la escena o cómo sucede y en el momento que sucede y para qué sucede. Y cómo cambian las circunstancias, cómo cambian los momentos, cómo cambian los eventos. Y como siempre lo digo y quiero afirmarlo otra vez aquí, a mí se me preguntan, ¿para usted qué es la Biblia? Para mí es Dios encontrándose con el hombre, no necesariamente el hombre encontrándose con Dios, porque el hombre estaba perdido, el ser humano. Pero la Biblia es Dios actuando en la vida del hombre. Es Dios. Dios es por excelencia, el personaje de la Biblia. Es Él, ¿verdad? Cierto, aprendemos de los demás, de lo que le sucedieron a los demás, de lo que los demás hicieron o no hicieron, y nos da mucho ejemplo, pero al final de cuentas, la Biblia es ver a Dios actuando en todos los procesos. Desde el Génesis hasta Apocalipsis es Dios el eje, es el centro, Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo del Nuevo Testamento es el eje, que es el mismo Dios. Ver al Espíritu Santo trabajando en el Antiguo Testamento es el ver al mismo Dios. Y a veces tenemos que entender que la Biblia no se trata del ser humano en sí mismo. O sea, la historia no es, y sí, y nos fascina y nos gusta ver personajes actuando bien y lo que hicieron, pero no es el centro. Al final de cuentas es como ver de otro ángulo y diciéndole, bueno, pero para que ese personaje, esa persona, ese pueblo o eso sucediera, no lo hubiera hecho solo. Tenía que tener la compañía del Señor. Y aquí esta historia se ve en esa, se puede palpar la presencia de Dios actuando en esta situación. Eh, ¿Dónde queda ese lugar? Queda allá, en Israel. Y ese lugar es nada menos y nada más que el Jordán, el lugar donde Josué y el pueblo tuvieron que pasar para ir a la tierra prometida. Recuerden, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, tiene que huir de Egipto, tiene que pasar por el mar muerto que se abre y después tiene que caminar 40 años, ¿verdad? Divagando hasta que una generación desaparezca y después Dios los lleva a la orilla del Jordán para que tengan que pasar al otro lado a conquistar la tierra prometida. Esa era la misión del Señor, sacarlos de Egipto para la tierra prometida. Pero entonces hay un proceso en el caminar del pueblo. Dice Josué 3:14, y aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Entonces llegaron a un punto donde ellos ya no podían seguir, porque había un río que les estorbaba el paso. Entonces necesitaban pasarlo. Eh, Aquí
Si ustedes notan, el pueblo tiene que pasar a Jericó, ¿a qué? A conquistar, porque era la primera ciudad que ellos tenían que lidiar, por decirlo así. Y entonces, obviamente, nos estamos recordando, y si ustedes están recordando que Jericó fue primeramente, los primeros israelitas que entraron ahí fueron a investigar, ¿verdad? Aquella famosa historia de, ay, ¿cómo se llamaba? De Rahab, gracias. Y los espías ya ellos lograron. La Biblia no dice cómo fueron, porque es interesante. La Biblia no dice cómo fueron, ¿verdad? Pero sí, ya eran conocidas, por lo menos ya había indicios, pero eran el primer pueblo que el pueblo de Israel tenía que conquistar. Vea que este es un punto que yo quiero siempre aclarar bien, porque para lo que voy a decir ahorita más adelante. Cuando el pueblo de Israel sale del Mar Muerto, es porque estaba huyendo de Egipto, aparte de la promesa. Pero el pueblo Egipto lo perseguía, ¿cierto? Y lo llevó hasta el límite. Pero ahora el pueblo de Israel tiene que atravesar el Jordán no por huir, sino para conquistar. Cambiaron las circunstancias, ¿cierto? Cambia el evento o cambia el momento, pero la acción es la misma. Tienen que cruzar al otro lado. Pero, ¿por qué enfatizo eso? Porque cuando nosotros tenemos la fe, y quiero establecer como cimentar la fe en este estudio, la fe tiene que ser progresiva, la fe va a pasar de un punto débil, de donde iniciamos como cristianos, que iniciamos como hijos de Dios, a un punto fuerte, pero no está exento a pasar situaciones difíciles. La fe tiene que crecer. Ejercitarse, dice Pablo, dice Santiago, ejercitar la fe. Tiene que ir avanzando, pero no le quita a la fe las circunstancias alrededor y puede cambiar el- el escenario puede ser muy parecido, pero la esencia puede ser diferente. El pueblo de Israel salió huyendo, temerosos, y llegaron al límite del Mar Muerto y ahí ya no sabían qué hacer. Pero ahí salieron ya porque los perseguían, pero ahora era una determinación para ir a conquistar la tierra prometida. Eso es lo que me gusta de Dios, porque Dios no es un ser estático. Dios, por contrario, siempre está creando y nos está enseñando que debemos activar la fe. Pues yo no me puedo quedar con la fe de antes, con la fe de hace 3 años, con la fe de hace 2 años. Es más, lo voy a decir así, no me puedo quedar con la fe del milagro que pasó ayer, porque esa fe tiene que ser activa, porque adelante Dios siempre va a proveer bendiciones adelante siempre vamos a tener situaciones difíciles, pero esa fe tiene que ir produciendo. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel, yo digo, que hubiese, pues hubiera no hay, si el pueblo de Israel hubiera seguido con ese temor a cruzar a conquistar Jericó, quizás no lo hubieran conquistado, o quizás sí, no sé, pero es diferente el momento, ¿sí? Se siente diferente. Entonces, esta acción que el pueblo de Israel necesitaba cruzar para conquistar la tierra prometida y los pueblos que estaban ahí, era una acción de una fe que se tenía que activar más, pero en un ser que es Dios. Y Dios no es un Dios estático. Dios no es algo que simplemente está ahí y ya, reacciona por inercia. Él siempre está creando y nos está enseñando a nosotros cómo activar la fe. Él nos, Él camina con nosotros, ¿verdad? Dios no es un Dios malo, es un Dios bueno, pero cuando estamos en circunstancias difíciles, Él está presente, Él no está estático. Y es más, cuando Él decide llevarnos por ciertos caminos, es porque Él ya sabe que ahí vamos a ir creciendo esa fe, fortaleciendo, así, afirmándola esa fe, cimentando esa fe más que en otros momentos que hemos estado. El pueblo de Israel tenía que cruzar el Jericó. La escena vívida de este momento me gusta, ¿verdad? Va a tomar un poquito de agua. Me gusta mucho porque es una escena tan descriptiva de cómo fue el proceso de cruzar el Jordán. No fue como Moisés, ¿verdad? Moisés tuvo que llegar, Dios le dice,
Le tengo una trivia. Si usted pone en Google, ¿quién abrió el mar muerto? Todo Google dice Moisés, pero no fue Moisés, fue Dios. La única, la única indicación que Moisés le dijo a Dios, es más, la única indicación que le dijo Dios a Moisés fue estira la vara. Y fue Dios que abre, no fue Moisés. Aquí, aquí hay una indicación que Dios le da a Josué. Le dice, o la indicación que en unos versículos anteriores Dios le da a Josué es, dígale al pueblo, dígale a los sacerdotes, esto es lo que va a pasar. Y entonces sucede que ellos tenían que acercarse a la orilla del Jordán con el arca y empezar todo un proceso para que Dios hiciera un milagro extraordinario en un río que no es ni la décima parte, creo, no dice el cálculo, pero a lo que estudié, del Mar Muerto. Porque el Jordán no es grande, no es grande en dimensión. Ciertos grados de profundidad, algunos tienen 6 metros, otros 30 metros es lo más profundo que hay, pero tampoco es un río, no es un mar, es diferente. Eso es lo que quería decir al principio, que a veces dimensionamos ciertos milagros en la Biblia solo porque se ven pomposos o lo vemos pomposo, porque el milagro es milagro, por naturaleza es extraordinario, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense que Dios de la nada hizo algo. Y abrió un mar y ahora abre un río. Uno hizo un río, no es tanto como el mar muerto, pero no, porque era necesario también ahí que el pueblo pudiera entender que Dios estaba presente. Vea lo que se escribe en el libro de Josué. Y dice, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban arca, ¿qué pasó? Se mojaron a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas en el tiempo, todo el tiempo de la siega. O sea, ese río estaba un poco bravo, estaba en su mejor auge o cauce alto. Estaba en un tiempo que era importante para la siega, para el momento de la cosecha, ¿verdad? Para el momento de producir granos. Por ejemplo, los pueblos de alrededor seguro se beneficiaban mucho de ese río, que sí, es así, les producía mucha agua para alimentar sus sembraríos, ¿verdad? Pero en ese es el momento que Dios determina que tienen que cruzarlo, en el momento donde el cauce estaba más profundo. En este mundo nos cuesta caminar, no es fácil, ¿cierto? Si pudiéramos levantar la mano. ¿Por qué? Porque siempre va a haber circunstancias y situaciones que nos paralizan, ¿cierto? O nos agarran desapercibidos. Somos seres humanos. Tratamos de tener control de todo, ¿cierto? Cuando somos muy prácticos, cuando somos con mucha experiencia en nuestro trabajo, en estudios, en la casa, tenemos cierto grado de control. Pero cuando viene algo que nos paralice, y algo no sucede o algo nos toma de improviso, ahí es donde se prueba nuestra fe. Ahí es donde la fe tiene que empezar a reaccionar, no a salir, no a decir, ya sí tengo fe, no, a reaccionar. ¿Por qué? Porque hemos caminado tal vez en buenos tiempos, hemos caminado en buenos tiempos, pero viene algo que nos corta esos buenos tiempos, entonces usted dice, ay, no, ¿y ahora qué hago? Y ya Dios no está conmigo. Entonces, ¿cómo estuvo su fe en esos buenos tiempos? No es fortalecida, no fue tan fuerte. Pero cada momento y cada lugar o cada situación que nos pase en la vida, sea improvista o que nos paralice, tiene que darnos garantía que hay un Dios presente siempre con nosotros. Y Él ha trazado un camino siempre para nosotros, una salida para nosotros. Por eso en la Biblia encontramos esa fe de esos hombres que no desmayaban, como David, ¿verdad? Que David decía que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, decía David, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Andaba en el valle de sombra, se metió en el valle de sombra, caminó en el valle, pero que él decía, pero tu vara y tu callado me infunden aliento. Dios presente, lo nota, Dios presente.
No era las fuerzas de David, no era las fuerzas de Moisés, no era las fuerzas de Pablo, era Dios dándole fuerza. Así nos pasa a nosotros. Si alguna circunstancia nos está pasando, que nos está paralizando o nos está tomando desprevenidos, que nuestra fe se asiente en la garantía que Dios tiene un camino mejor. Que no lo veamos tan bueno o no lo veamos tan claro, eso es otra cosa. Ahí es donde la fe empieza a quitar esas nubes, ¿verdad? Que nos puede estorbar a ver ese camino mejor. No es lo mismo caer al caudal que mojarse los pies solamente, ¿verdad? Mojarse los pies todavía nos da una sensación. Yo me imagino a esos hombres ahí mojándose los pies diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se me están mojando las chancletas, está fría esta agua, ¿y qué va a pasar aquí? Porque, ¿cómo vamos a cruzar? Y tras de eso llevan el arca, ¿verdad? O sea, eran 4 personas llevando un arca metiéndose a un río. A mí me gusta mucho el mar y los ríos, pero yo le tengo cuidadito porque uno no sabe qué va a pasar. A veces tenemos que tener en consideración a dónde estamos pisando. No estoy hablando de la parte negativa de que estamos pisando en lugares fangosos o que nos pueden dañar, sino que tenemos que tener la confianza que Dios es esa confianza, aun cuando nos tengamos que meter a mojarnos nuestros pies en alguna decisión, situación que tengamos que hacer. A cimentar la fe es saber caminar en terreno firme y aún en terreno que es mojadizo, pero que Dios nos está guiando para ahí. Porque unas cosas que le digo siempre a la gente, de todo lo bueno que Dios es bueno, Él no es malo. Nunca nos va a llevar a meternos a un río para hacernos daños, para destruirnos. Él sí sabe lo que hay, cómo pasar eso. Él sí sabe cómo lidiar con esa situación. Y eso es lo que Él nos está enseñando, que confiemos, que cimentamos la fe, que la fe sea tan fuerte que podamos caminar en lugares aún que todavía no hemos caminado. Porque tal vez nuestra fe ahorita está fuerte, nos sentimos tranquilos y cómodos, pero cuando vienen esos vendavales o esos ríos que se están saliendo en nuestra vida, ahí empezamos a sentir los pies mojados y ahí es donde sentimos que nos podemos resbalar, caer o inseguros. Pero Dios dice hoy, tengan confianza, que yo soy y estoy en cualquier momento de sus vidas. Por eso les decía esto, porque este evento no pasa en el tiempo de clima seco. Este evento pasa cuando el caudal del río estaba en su mejor apogeo. Dice uno, qué interesante, ¿por qué no pasó en el tiempo seco? Y sí pasó en el tiempo que ya estaba el río en su mejor apogeo. Es que no lo dice la Biblia, pero yo supongo que Dios es tan perfecto que dice, si yo llevo a esta gente a estar en el tiempo seco, los enemigos lo hubieran destruido porque los hubieran visto. Hice un montón de teorías alrededor. Claro, estaban los ríos con buena agua, estaban los sembraríos grandes, porque el agua hace que si, bueno, yo iba a Zarapiquí y ahí hay arrozales y cosas así, y usted verá que crecen altos, o las cañas o los árboles, ¿verdad? Se ponen lindos entonces todo eso ayudó a que el pueblo de Israel no fuera visto tan pronto o que fuera atacado tan fácilmente. Imagínese el pueblo enemigo, dice, ahora cómo los vamos a atacar si este río está muy grande, ¿verdad? Entonces también eso jugaba mucho en el tiempo de Dios. Por eso puse esto, que Dios es el dueño del tiempo. Y entre comillas puse, nosotros a veces queremos agarrar el calendario, ahora que estamos en enero, ¿verdad? Y que todavía los calendarios están funcionando porque está empezando el mes apenas, el año. A veces agarramos el calendario de Dios y le marcamos el tiempo, el día, la fecha y hasta el cómo queremos que pasen las cosas, ¿verdad? Creo que a veces nuestras oraciones deben ser un poco modificadas porque casi le decimos a Dios, quiero que esto suceda ya,
a esta forma, o este día, o este momento. Pero el tiempo de Dios y el tiempo nuestro no es igual. El tiempo de Dios es perfecto. El de nosotros no es tan perfecto. El de nosotros es dependiendo de cómo nos sintamos y dependiendo de lo que estemos pasando. No está mal, pero nuestro tiempo no, no tiene, no tiene por qué marcarnos a nosotros nuestro caminar en la fe, sino más bien el tiempo de Dios, ese kairos de Dios, es el que marque el tiempo para con nosotros. Nosotros no vivimos en el tiempo kairos, o sea, no podemos decir no vivo sin tiempo, no podemos. Pero entonces deberíamos de agarrar nuestro tiempo y sostenerlo en las manos de Dios, en el tiempo de Dios. Y esto nos permite a nosotros entender y recordar que el tiempo de Dios es diferente, pero es perfecto. Eso lo hace diferente. Muestro un ejemplo. Usted toma una decisión, no sale bien la decisión y uno podría decir, pero Dios falló. Entonces, porque si yo tomé la decisión y sentí que sí era la decisión correcta, ¿y entonces por qué falló? Porque a veces queremos calendarizar según el tiempo de Dios. La fe no se trata de eso. La fe no es magia. Señor, yo quiero que en este año, ahí a mitad de año, me pase algo bueno. No puede ser. Que usted tenga la fe que le va a pasar algo bueno y le pasa en el transcurso del año, es porque Dios así lo se plació en el tiempo de Él, en el tiempo de Él, porque el tiempo de Él sí es perfecto. No podemos condicionar a Dios. Además, no, casi decir la palabra, no podemos condicionar a Dios, ni siquiera tiene sentido, porque Dios no se condiciona. Él actúa. Notan que Dios los lleva en el tiempo más complicado para cruzar. Yo cuando lo leía esos pasajes, ¿verdad? Digo, pues Dios, no era más fácil llevarlo en tiempo seco, cuando ya estaba todo planito. Pero Dios dice, posiblemente, no sabemos la historia, pero si ya ustedes empiezan a empapar un poco la historia de los pueblos, claro, un río seco, más fácil ser atacados. Un río seco, no hay tanta siembra, entonces es más visibles. Todo tiene sentido, ¿cierto? Todo tiene un poco de sentido cuando uno lo ve en el tiempo de Dios, ¿verdad? Si uno escribiera esta historia, la escribiría como al revés. Y construyeron un puente. Y cómo construyeron un puente en aquel tiempo, duraría mucho tiempo. Pero Dios es perfecto en su tiempo. Eh, José 3:16 dice, aquí es donde se pone linda, por eso digo yo, no romanticemos las historias bíblicas, porque es tan hermosa también, aunque es un río chiquitito, aunque es un río pequeñito para cruzar, o sea, en longitud de cruzar, es extraordinario el milagro, es la esencia del milagro de Moisés en el Mar Muerto. Sucede exactamente lo mismo, con ciertos detalles. Dice, las aguas que venían de arriba se amontonaron, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, perdón, al mar Salado quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba a dirección de Josué. ¿Se acuerda? Es muy parecida a la historia. Ahora, estaba analizando porque dice la Biblia que cuando Moisés estiró la vara, el mar se abrió en dos, ¿verdad? El mar se abrió en dos, ¿verdad? En el mar se abrió en dos. Ah, mar rojo, sí, gracias. Mar, ¿Qué dije yo? Ah, Mar Muerto, sí, perdón. Es casi lo mismo. Perdón, me disculpan, no, mentira, es broma, es broma. Ya me corrigieron. El mar Rojo, ¿verdad? Cuando se abrió en dos, dice que se hicieron como dos piedras, ¿verdad? Entonces, me imagino que la gente viendo ahí al mar, vio ese espectáculo, ¿verdad? Ver abrirse dos partes del agua. No sé cuánto se abrió. No sé si la Biblia lo dice, no me acuerdo, ¿verdad? Pero tuvo que haber sido impresionante. Aquí, los que conocen y los que saben, los ríos se alimentan de las aguas que vienen desde arriba de las montañas. Por eso sucede en las cabezas de agua, ¿cierto? Aquí en Conce sucede mucho, ¿verdad? Hay una iglesia ahí que conocemos nosotros y siempre se inunda por esas cabezas de agua. Lo temeroso es que no se ven, solo se oyen cuando van bajando. Imagínese usted viendo ese espectáculo.
Desde las montañas, una pared de agua detenida y del otro lado de la montaña, otra pared del agua detenida. Es impresionante ese milagro para que el pueblo de Dios pudiera pasar a Jericó. Dios hace otra vez el milagro extraordinario de separar las aguas para que el pueblo pase. Ya no porque venía, ¿cómo? Temeroso y huyendo. Ahora era para un asunto de conquista. Hay decisiones, hay situaciones y hay acciones que nos corresponde a nosotros hacer, ¿cierto? Nosotros nos toca cruzar, avanzar, que nuestra fe se asiente, sea firme, se asimiente, tenga fuerza para darnos el empuje de caminar, pero sin olvidar que Dios es el que tiene el control. Él es quien hace lo extraordinario, porque para que esas aguas se detuvieran en esas dos direcciones contrarias, ¿verdad? Porque son como los dos lados del río, solo eso lo Dios lo pudo haber sido. Ni un hombre podría hacer eso. Ahora hacen represas para detener, pero es un poquito y las tienen que soltar porque si se llenan no los puede. Pero imagínense ver ese espectáculo de las aguas detenidas. Solo Dios puede. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tener acciones y tenemos que tomar decisiones. Eso nos toca a nosotros, pero Dios está haciendo el trabajo más fuerte, abriéndonos las brechas, los caminos. Él hace lo extraordinario por nosotros. Él es el que hace lo extraordinario, nadie más. Como les decía, eh, no fue Moisés que abrió el mar, no fueron los sacerdotes que separaron las aguas, fue el poder de Dios. Porque mientras Dios hace, lo único que Él espera de nosotros, por lo menos mientras Él hace, ¿qué es? Nuestra obediencia. La fe es la fe tiene amigos o compañeros, que es la esperanza, que es la obediencia. La obediencia es crucial en la fe, porque la obediencia no le dice a Dios cómo hacer las cosas, la obediencia ve a Dios actuando y camina. La fe nos alimenta la obediencia. No es quien hace el milagro, es quien realmente hizo el milagro. En estos casos es Dios. Cuando, cuando Jesús caminó en el agua, ¿quién detuvo? Yo me imagino, no sé físicamente cómo hizo Dios para que el agua siguiera siendo agua y Jesús caminara. Me imagino vea, es que cuando usted oye la voz de Dios en la palabra, cuando usted uno va a Génesis dice, y hágase la tierra, y hágase el agua, y hágase, esa voz es la misma voz de Dios que nos dice, tranquilo, camine, ande, confíe, obedezca, haga. Y cuando yo pienso que Jesús iba a caminar en el agua y oí la voz de Dios diciéndole al agua, me sostienen a mi hijo, ¿ah? Dios guarde, me lo dejen caer. Dios guarde yo. ¿Ah? Me lo sostienen. ¿Cómo hizo esas aguas para sostener esos pies y que él pudiera caminar? Pero él obedeció. Dios le puso en su corazón. Ve a ellos caminando. Recuerda que él decía siempre que todo lo que mi padre me pida, eso yo hago. Cuando Moisés estiró la vara, ¿sabe qué dice la Biblia? Y vaya, léalo. Dice la Biblia que las aguas determinaron separarse. ¿Quién le dio a la orden a las aguas? Dios. Y fueron las aguas que se determinaron separar. No fue Moisés. Moisés no separó nada. Moisés nada más hizo así. Era la señal. Que seguro las aguas, el mar rojo, ¿verdad? Determinó, dice, ahora sí, separémonos al mandato de Dios. En este caso no fueron los sacerdotes, no fueron ellos que pusieron los pies en el río y se mojaron y las aguas empezaron a separarse. Fue el poder de Dios. ¿Y sabe qué hace el poder de Dios? Milagros en nosotros, ¿cierto? Pero también hace que nuestra fe se fortalezca, se asimiente más. Porque cada vez que lo vemos actuar, decimos, nadie puede hacer cosas tan extraordinarias que solo Dios, solo Él los puede hacer. Y nosotros las creemos en fe, ¿cierto? Si Dios lo hace, Dios lo respalda y Dios lo termina. Yo soy fiel,
a eso. He visto Dios hacer, he visto Dios respaldar y todavía hay cosas que no he visto terminar, pero eso no me dice a mí que no las va a terminar, porque Él es fiel. Ahora, si yo me someto en su voluntad, en su obediencia, posiblemente las pueda ver más fácil y más prácticas. Y aunque no las haya terminado, sé que al final va a haber algo bueno, porque es una garantía. Nuestra fe, asentar nuestra fe en Dios es la mejor garantía que tenemos. Él respalda su obra. Él le dijo a Josué, ustedes van a ir a conquistar esos pueblos que están ahí y yo los voy a respaldar. ¿Cómo? Crean. ¿Cómo vamos a cruzar? Crean. Eso es la indicación de Dios a Josué. Yo lo hice, yo prometí que el pueblo de Israel tendría una tierra especial y esa tierra tiene que ser conquistada. Él hizo eso, hizo al faraón sacarlo del pueblo, respaldó al pueblo hasta la orilla del Jordán, lo llevó, no lo destruyó a todo el pueblo, no hizo un nuevo pueblo, no es el mismo, en heredad diferente. Y terminó dándole la tierra prometida a ellos, que la cuidaran y que no la aprovecharan es otra cosa. A nosotros nos toca caminar en la fe, como viendo al invisible. Es un pasaje que a mí, en, 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 en mis tiempos difíciles, yo cierro los ojos y digo, Señor, tú estás aquí. No te veo físicamente, pero te siento como el invisible. Sabe que el que cita esto, que es el escritor de Hebreo, lo cita por Abraham, ¿verdad? Porque él dice que Abraham salió de Egipto, que no le tenía miedo al rey, porque se sostuvo como si estuviera viendo al invisible. Si Moisés vio al Señor sosteniendo aquellas paredes del Mar Rojo, Josué vio sosteniendo en esas montañas ese caudal de agua que venía para donde ellos estaban. Eso es ver al invisible. Así lo vemos nosotros. Hoy no estamos hablando de que si se están en la playa, que si están en un río. No, ¿qué es lo que le impide cruzar o andar un poco más en la fe? ¿O qué tiene que traspasar para ver ese milagro o eso que usted le ha pedido al Señor? ¿A dónde lo está llevando Dios por ese camino que usted dice, llegué como a un tope? ¿Qué sigue? Ahí es donde tenemos que ver al invisible, a ese Dios poderoso. Y ahí es donde nuestra fe se afirma, se asienta, se vuelve fuerte. Estoy hablando, sí, de la fe, pero estoy hablando más que de la fe, estoy hablando de cómo la fe empieza a caminar y llega a circunstancias, a situaciones difíciles, a caminos que tal vez no solo tienen una vida o a caminos que tienen tres vidas, pero usted tiene que decidir. Entonces nuestra fe tiene que ir fortaleciendo. La fe del pueblo de Israel saliendo de Egipto al Mar Rojo no era la misma fe que estaba ahorita en en el Jordán. El Mar Rojo es mucho más grande que el río Jordán. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo que no es la circunstancia, es la forma en que nuestra fe está madurando. Porque aunque el río era más pequeño, al frente tenían un pueblo que era guerrero, que era peleonero, que los iba a querer destruir. Y entonces, más bien, eso les podía haber tenido más temor que haber huido de Egipto. Se tenían que ir a enfrentar a cosas nuevas, a cosas diferentes que nunca habían visto. Entonces, esa fe para que llegara a la orilla del Jordán era una fe fuerte. Por eso pasaron 40 años, porque había mucha gente que había perdido la fe en el Señor, había mucha gente que había desistido de caminar a la bendición que Dios le había dado y se volvieron críticos, enojones, malhumorados, maldicientes. Todos se habían envenenado su corazón y entonces Dios dijo, con esta fe no van a poder llegar a la tierra prometida. Entonces tuvo que pasarlos en el proceso de caminar. Y quienes sostenieron y quienes sostenieron a sus familias hasta el pueblo, hasta llegar al pueblo de Jericó, esa era una fe diferente. Era una fe como viendo el invisible. Moisés no pudo estar en este pasaje
de Josué, ¿verdad? Pero dice él, este es el Dios que sí lo hará. A este pueblo Dios lo va a llevar, él lo prometió. Porque él salió, él aprendió a caminar por fe, a pesar de que tuvo que huir de Egipto un tiempo, cuando volvió su fe era otra. Nosotros tenemos que caminar en esa fe, como viendo al invisible. ¿Ah? Como Dios está aquí, Dios está con nosotros, Él camina con nosotros. Cuando dejemos o nuestro pensamiento, nuestro corazón dude, digámosle, Señor, sé que estás aquí, haz mover algo. Si usted necesita algo visible, Él lo hará. Y si no, que apacigue nuestro corazón, para que esa fe no se debilite. Versículo, versículo de Josué 3:17. Ojo, eso es muy importante. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto en medio, ¿qué hice? Permanecieron firmes sobre el suelo seco del Jordán, porque ya se había abierto en par. Hasta que, ¿qué? Todo el pueblo acabó de pasar y todo Israel acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce, ¿qué? Seco. ¿Quiénes fueron los únicos que se mojaron los pies? Los sacerdotes. Fueron los primeros en ver ese milagro, porque me imagino que ellos estaban viendo esto, cómo se va separando esto. Yo no sé cómo pasó eso. No tenemos imágenes, no había drones ahí. Pero imagínense ver secándose el agua, ¿verdad? Porque aquí no se retrae, ¿verdad? Pero se tuvo que haber ido separando el agua de los dos lados del río. Se tuvieron que mojar. Ellos estaban ahí mojándose los tobillos. Dice, aquí se viene una cabeza de agua que aquí llegamos. ¿Sabe qué? Y yo asocio eso con la analogía de al abrir brechas. Nosotros no hacemos milagros. Nosotros no los hacemos. Nosotros no tenemos la capacidad de ir a sanar, a multiplicar y hacer cosas. No. Eso lo hace Dios a través de nosotros, ¿cierto? Pero he encontrado algo que siempre me gusta compartir. Hay gente que se convierte en brecha para otros. Hacen ese esfuerzo para que otros puedan pasar ese río, pasar esa circunstancia. Gente que te anima, gente que te manda un mensaje, gente que te abraza cuando te ve y que tal vez saben tu circunstancia, pero te fortalecen. Y también son gente que está parada en la brecha, mojándose los tobillos, quizás con sus propias situaciones y sus propias dificultades. Y tal vez hasta más difíciles que las de nosotros, pero tienen una actitud buena para con nosotros, una sonrisa, una oración para nosotros. Esos son los que abren brecha. A mí me tocó experimentar cuando abrieron brecha por mí. He tenido que ser brecha para otros. Y cuando hablo de brecha, no es ese tipo de brecha que a veces tenemos, con todo el respeto lo digo, en nuestras iglesias. No, no, es que yo estoy orando por usted, ya verá, Dios va a quitar todo eso. No, es una brecha diferente, es una brecha donde usted en las circunstancias difíciles para sus hijos, ajá, para su familia, para sus trabajos, usted hace la diferencia para que otros puedan cruzar esa tempestad que están pasando. Esperar desespera, ¿cierto? En ocasiones, casi siempre. Pero en Dios no ganamos nada en adelantar procesos. Imagínense que esos sacerdotes se hubieran cruzado solos, se ahogan. Perdemos tiempo, fuerza y paz. Termino en estas dos conclusiones rápidas. Interesante. La historia empieza ¿qué? Con un caudal que se desborda y termina con un caudal seco. Todo cambia, algo pasa, algo sucede, pero es que la mano de Dios estaba presente siempre. Cuando somos guiados por Dios a cambios, aunque el camino no sea tan atractivo, el final es bendición. Pero lo repito, somos guiados a cambios por Dios, ¿verdad? Decisiones, situaciones difíciles, determinaciones o cosas que tengamos que hacer. Puede ser que empecemos con un caudal fuerte, pero téngalo por seguro que vamos a terminar en un caudal seco y pasaremos tranquilamente. La mejor parte para el final le puse aquí. El arca del pacto se mantuvo firme. Ah, como faro que guía al pueblo al otro lado, ¿cierto?
Los últimos que pasaron fueron los sacerdotes. Los primeros que se pusieron a la orilla fueron los sacerdotes. La palabra del Señor, que es el arpa, es el faro, siempre está delante de nosotros. Y cuando vamos adelante, la palabra también nos resguarda, nos cuida. Él es el faro, ella es la que nos guía. Para ellos fue en donde empezaron a historias de conquista, empezaron eh, a tener bendiciones que Dios les había prometido. Por eso no nos olvidemos de pedirle a Dios que nos ayude a pelear nuestras batallas, nos ayude, casi como diciéndole, pelea por nosotros hasta a veces, pero nos ayude es que no se quite, no se vaya, que nos enseñe a pelear. Necesitamos la presencia de Dios, ¿qué? Siempre. Y termino con esto. El agua hasta los tobillos, pero tomados de la mano del Señor. Acimentar la fe significa eso. Acimentar la fe es que en algún momento nos vamos a encontrar un límite, sea un mar muerto, un mar rojo, perdón, o un Jordán, o o un río que nos sostenga, como Jesús caminó. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Si lo vamos a cruzar solos, estamos fritos. Si lo vamos acompañados del Señor, estamos de bendición. Y si hoy usted está bien, es mi último consejo y termino. Si hoy usted se siente con su fe fuerte y cimentada, sea brecha para otros. Mójese un ratito, tome el tiempo para ir a abrazar a alguien, para mandarle un mensaje, llamarlo, porque la gente lo necesita, la gente lo quiere, la gente necesita detenerse. Una vez pensaba en un lugar, no voy a decir dónde, y ya me iba a ir de ese lugar y yo, ay, pues y alguien se detuvo, empezó a hablarme, y hablarme, y hablarme, y hablarme, y hablarme, y yo por dentro, mi oración, ¿sabe cuál era mi oración? Ay, Señor, que se calle ya, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y hasta que el Señor me compuso y me dice, tranquilo, güey, escuche. Y empecé y entendí que esa persona nada más quería que la escuchara y al final sonrió porque me tenía tiempo de no verme, me abrazó y nos fuimos caminando como 100 metros y feliz. Yo, qué increíble, ¿verdad? Y yo en ese momento no tenía el agua en los tobillos, estaba por la cintura. Y Dios me dio una lección de vida, ¿verdad? Porque después vino alguien y me vio con el agua en la cintura y vino y hizo eso. Y si yo desearía preguntarle a esa persona en qué momento me lo dio, creo que no era un momento fácil para esa otra persona, después me di cuenta. Entonces tengamos eso, acimentemos nuestra fe, caminemos, no importa lo que venga de frente, Dios abre brecha por nosotros.